Vamos a comenzar a repasar los asuntos de actualidad de esta mañana de viernes. Quizá por eso de ser viernes, el primer tema que hoy traigamos no parezca ser el más apropiado, por lo menos el que más apetece, pero sí que creíamos que era importante que tratáramos este asunto en el programa. Hoy podían además los expertos tratarlo con nosotros y creemos que es un asunto en el que nosotros podemos aportar un granito de arena, que es el de la visibilidad, el de dar un poco de luz, poner el foco sobre un problema que tenemos en la sociedad y del que se habla muy poco. Hay muchos tópicos, hay una especie de tabú a hablar de suicidios y parece que ese velo negro bien tupido es complicado moverlo. Únicamente en torno al día 10, que fue el 10 de septiembre, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, donde bueno, pues se habla un poco más, se ve en los medios de comunicación alguna estadística, pero se conoce muy poco este problema que tenemos en la sociedad. De hecho, bueno, pues hay diferentes profesionales que están trabajando en ello. Tenemos la suerte de tener en el Hospital Costa del Sol un programa específico de prevención de la conducta suicida, se llama el programa Cicerón, y de él nos van a hablar hoy los profesionales, algunos de los profesionales que están implicados en esta tarea. Está con nosotros el coordinador de la Unidad de Salud Mental Comunitaria del Hospital Costa del Sol, que es Emilio Andrade. Emilio, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Y tenemos al responsable del programa de prevención de la conducta suicida, que es Miguel Guerrero. Miguel, buenos días. Muy buenos días. Bueno, Emilio, cuéntanos un poco, ¿desde cuándo lleváis trabajando con este problema? ¿Desde cuándo lleváis con este programa Cicerón? Bueno, el problema de la conducta suicida, del suicidio en general, es un problema que viene arrastrándose desde hace muchísimos años. Nosotros, desde la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Marbella, a través del programa de enlace que tenemos en el Hospital Costa del Sol, fuimos observando a lo largo de los años pues que casi un 50% de la casuística de los casos que atendíamos en la urgencia tenían que ver con la conducta suicida. Entonces es cuando nos planteamos, dada la gravedad y el sufrimiento que significa para la propia persona y para la familia lo que es la conducta suicida, decidimos dar un paso hacia adelante y nos planteamos elaborar un programa específico que fuera un programa preventivo, intensivo, donde interviniesen distintos profesionales, porque la atención no solamente se da en el centro, diríamos, la Unidad de Salud Mental Comunitaria, sino que muchísimas personas, el primer contacto que tienen después de una conducta suicida es el Hospital Costa del Sol en este caso. Y a raíz de eso fue cuando decidimos, conjuntamente con Miguel, que es el responsable del programa y de la implantación, poner en marcha este programa, y bueno, llevamos aproximadamente desde febrero de 2017 y bueno, creemos que hasta ahora ha dado muy buenos resultados, no solamente en resultados, diríamos, asistenciales, sino a nivel de formación, de implicación de otros profesionales, ya que en este tema somos muchos los que estamos implicados, y además creemos que habría que ampliarlo a otros niveles, ¿no? Como podemos hablar, pues la fuerza de seguridad o las fuerzas de orden público, los bomberos, etcétera. Incluso en las mismas escuelas también se podría tratar este tema, ¿no? Porque, Miguel, se habla poco del suicidio y la incidencia en la población pues es más alta quizá de lo que pensamos, ¿no? Hablamos quizá de otros muchos problemas que podemos tener en la sociedad y tienen una incidencia menor que el suicidio, pero hay una especie de tabú, de miedo, no nos habla de esto, no sea que haya un efecto contagio, ¿no? Con esto del suicidio ocurre. Es cierto que los medios de comunicación tradicionalmente han sido muy conservadores a la hora de poder hablar del suicidio. Las cifras, cuando la gente realmente es consciente y comienzan a saber qué tipo de incidencia, de prevalencia, como llamamos nosotros, existe de la conducta suicida, se quedan como muy impactados, porque realmente está muy infrarrepresentado en relación a otros problemas, por ejemplo, tan graves también como los accidentes de tráfico, de los cuales el suicidio son el doble. Por ejemplo, en estadística, que los accidentes de tráfico son 7 veces más que los homicidios y 70 veces más, por ejemplo, que las víctimas de violencia de género, que son problemas también muy importantes de orden social, pero que hablar de 3.700 personas con suicidios consumados en España, que son 10 personas al día, y como comentábamos anteriormente, ¿no? En Málaga, concretamente en nuestra provincia, que está entre las 10 provincias con más tasas de suicidio, está entre una persona que se suicida cada 48 horas, y habría que multiplicar por 20 las cifras de personas que intentan suicidarse. O sea, no solamente estaríamos hablando ya del número de fallecidos, sino de que al año 70.000 personas en España intentan quitarse la vida de manera voluntaria, de los cuales 20.000
son graves. Y el impacto psicológico, social que eso genera en la sociedad, pues ciertamente está estigmatizado, porque realmente hay un estigma ya de base con la enfermedad mental. Pues dentro del suicidio, tradicionalmente, esto arranca en la historia, no es una cuestión ni mucho menos contemporánea, sino que ya a lo largo de la historia ha sido una población que realmente ha estado muy escondida, ha sido un mito, como tú dices, ¿no? Muchos mitos alrededor del suicidio que son fundamentales, sobre todo en el ámbito sanitario, con los profesionales, tener que derribar esos obstáculos, porque si no la prevención se ve muy comprometida. Claro, porque para que se pueda prevenir, supongo, tiene que entrar en marcha pues mecanismos de información, de formación, que sepamos, ¿no?, los ciudadanos qué es, cómo puede producirse, ¿no?, el por qué se generan esas conductas suicidas y sobre todo cómo detectarlas, ¿no?, en las fases quizá iniciales, ¿no? Exacto. Es verdad que el sistema sanitario es el que debe de liderar la fase de prevención, porque es cierto que el 90% de las personas que están relacionadas con la conducta suicida de base puede haber un trastorno psicológico, un trastorno mental o en comorbilidad, por ejemplo, con problemas de abuso de alcohol y de otras drogas. Pero no solamente es el sistema sanitario quien debe de implicarse, y ahí entran muchos medios de comunicación, como decía Emilio, el sistema educativo, los sistemas judiciales, y formación, sensibilización y concienciación es otra de las estrategias básicas que tiene el programa, porque efectivamente de lo que no se habla no se puede trabajar. Incluso a nivel político, pues España todavía no tiene ningún plan nacional de prevención del suicidio, con todos los recursos que eso conlleva, y evidentemente eso sería fundamental para que todas las comunidades autónomas, que sí es cierto que tienen programas específicos por comunidad, pero sí es verdad que vertebrarlo dentro de un programa nacional ayudaría mucho a poner estrategias de tanto con recursos económicos, recursos profesionales, con programas de prevención, porque funcionan. Quiero decir, porque es que está demostrado realmente que en las comunidades que cuentan con estos planes de prevención del suicidio ayuda mucho a la población, como decía Emilio, no solamente ya a nivel clínico, sanitario, que es muy importante, sino la satisfacción también que supone para aliviar el sufrimiento de la comunidad. ¿Cómo trabajáis en el Hospital Costa del Sol? ¿Cómo intentáis articular a todos esos profesionales para que, bueno, pues al final se tenga éxito en esa prevención? Bueno, pues en realidad el programa tiene varias partes, diríamos, tiene una parte clínica, una parte formativa, que es muy importante. Nosotros trabajamos con los profesionales, tanto como médicos generales, médicos de puerta del Hospital Costa del Sol, como con los médicos de atención primaria. Es un dato muy importante. Nosotros hemos realizado una formación a través del Distrito Sanitario Costa del Sol con todos los médicos de atención primaria, porque es el primer contacto que la persona tiene con el sistema sanitario. Y no se pregunta, si pensamos que una persona que está sufriendo, que va al médico porque tiene cualquier enfermedad, la idea del suicidio siempre puede rondar en la cabeza. Las personas que sufren la pueden tener ahí, pero no se pregunta. Y entonces también sigue siendo incluso un tabú en las propias consultas. Exactamente. Por eso nosotros, uno de los elementos fundamentales del programa era la formación reglada, acreditada, participativa, donde los profesionales de atención primaria han podido tomar nota de las distintas medidas, las distintas formas de abordar esa posible conducta suicida que siempre existe. En el Costa del Sol también trabajamos con los médicos de urgencia y también con los médicos, por ejemplo, que están en planta. Hay muchos pacientes que están sufriendo, que padecen patologías graves y que no realmente están ingresados en el hospital, y nadie se les ocurre plantearse si esa persona puede tener una ideación suicida que no ha comunicado, y nosotros, sabiéndolo, podríamos ayudarle, ¿no? Bueno, la verdad que es que hasta ahora hay otra parte, que es la parte, diríamos, clínica, directamente que lleva Miguel, que son las intervenciones que realizamos en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Las Albarizas, y después también tenemos una parte, el programa tiene una parte de investigación que también estamos desarrollando en los 2 últimos años, y en general podemos decir que los resultados hasta ahora han sido buenos. No hemos tenido ninguna defunción en las personas que hemos estado atendiendo, y yo como coordinador, la verdad... Con lo cual funciona. Sí, el programa de prevención, evidentemente es un programa que funciona, y además es un programa que también la parte formativa es muy importante, ¿no? Este año hemos realizado una jornada que fue la primera jornada Cicerón en el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, donde implicamos a todos los profesionales que pueden verse
de alguna manera trabajando con este tipo de personas, desde trabajadores sociales, enfermeros, administrativos, cualquier persona que tenga, que diríamos, colabore o aborde este tipo de personas con problemáticas, deben de estar formados en la prevención del suicidio. Con lo cual, bueno, pues el éxito de la prevención parece asegurado, con lo cual estoy pensando que sería muy importante que la administración estatal, quizá el gobierno, ¿no?, pusiera en marcha un programa estatal de prevención del suicidio. Bueno, pues si podemos reducir de esos 3.000 y pico casos que hay al año, reducirlo a la mitad o incluso llegar a cero, ojalá, sería magnífico. Miguel, no es un problema o un trastorno en sí, ¿no? Es decir, no suele aparecer sola la conducta suicida, ¿no? Normalmente está asociado a otro tipo de trastorno, de problema de salud mental, incluso adicciones, ¿no? Solo como tal no aparece, ¿no? No, efectivamente, el suicidio como categoría no es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico psiquiátrico, sino una condición transversal que puede darse en, primero, cualquier persona, pero efectivamente hay poblaciones que llamamos de riesgo, que son personas que acumulan factores de riesgo, es decir, condiciones que aumentan la probabilidad de que una persona pueda estar relacionada con la conducta suicida, tanto de ideación como de intentos de suicidio, y entre esos grupos de riesgo, que pueden ser variables sociodemográficas, por ejemplo, podríamos hablar ya del varón como 3 veces más probable que la mujer, la edad. Las personas mayores de 65 años son el colectivo, ¿no?, de más riesgo, pues entre esas 3.700 personas que hablamos, más de 1.000 son personas mayores de 65 años. La población adolescente, en la cual de entre 15 y 34 años es la segunda causa de muerte global en nuestra población joven, sí, es así. Y luego variables de factores de riesgo clínica, pues efectivamente padecer un trastorno mental, que básicamente va a ser depresión, en primer lugar, trastornos afectivos que llamamos, en segundo lugar, trastornos de consumo de sustancias, como puede ser el alcoholismo, y esquizofrenia, otro tipo de trastornos mentales, pues aumentan más la condición de riesgo. Pero hay otros factores también, pueden ser sociales, el desempleo, el estado civil, por ejemplo, los solteros o divorciados tienen más riesgo que una persona que está casada. Es decir, no se puede estimar el riesgo con una única variable, pero sí sabemos que numerosas condiciones de este tipo que aumentan los factores de riesgo hace que la persona sea más vulnerable. Y esas son las poblaciones que hay que detectar y trabajar en suicidio. Y una parte muy importante que no se suele comentar mucho es los factores de protección, que es justo lo contrario. Factores de estar presentes reducen la probabilidad de que una persona pueda estar en conducta suicida, y son los que en el programa además tendemos a potenciar. Y entre ellos, pues claro, como medida preventiva básica, la intervención específica y el tratamiento de base de esa patología mental que pueda estar debajo del suicidio, pues es fundamental. Aunque no todas las personas que puedan tener depresión, evidentemente, tengan que estar relacionados con la conducta suicida, porque hay otro tipo de condiciones que se pueden dar, y también hay un porcentaje, las cifras están entre un 10%, pero puede ser un poco más, de personas que se suicidan sin tener ninguna condición de enfermedad mental. Luego tiene que haber relacionado algún otro factor más que pueda explicar la conducta suicida, que en sí es una conducta un poco muy compleja, un poco difícil de entender, porque va en contra del instinto de supervivencia de la propia especie, entonces eso cuesta mucho entenderlo, y está en la base también de muchos de los mitos del estigma, que es algo que se entiende poco. De esta charla con vosotros sí que me quedo con, bueno, pues que al final todo ese celo, todo ese oscurantismo, todo ese que no se hable, que no se sepa, lo único que ha hecho durante todos estos años es agravar el problema, ¿no? Porque al final existe también ese oscurantismo, incluso dentro del sector sanitario, los propios profesionales tampoco han tenido quizá la formación que debieran, las familias quizá de personas que tengan algún tipo de trastorno, algún tipo de problema mental, tampoco llegan a ser conscientes o se lo llegan a plantear, con lo cual no están alerta. Es decir, que al final todo eso ha hecho que sea mucho más complicado vuestro trabajo, ¿no? Esperemos que, bueno, pues poco a poco, con la ayuda de profesionales como vosotros, se pueda ir solucionando, se puede ir mejorando esas cifras, cifras que son preocupantes, hay el doble, ¿no?, que, pues, por ejemplo, accidentes mortales en la carretera, ¿no?, de lo que hablamos tanto, ¿no? Así que ojalá también se ponga ese foco mediático. Nosotros, por lo menos, un poquito más tranquilos estamos, ya que en el Hospital Costa del Sol tenéis en marcha ese programa con tan buenos profesionales y con tan buenos resultados. Así que os animo a que sigáis adelante y os doy la enhorabuena. Muchas gracias, un placer haber venido. Gracias por haber venido. A ti, muchas gracias.